Bienvenido a esta presentación sobre uno de los resultados del proyecto UCERT. Mi nombre es Dick Van Dyke y he preparado esta presentación. Soy uno de los expertos del EPB Center. Colaboro en la elaboración de las normas CEN e ISO y he sido uno de los iniciadores y desarrolladores del conjunto de normas de eficiencia energética en los edificios. También he participado en una propuesta de metodología de cálculo para evaluar la respuesta global de los edificios, que sirva para la elaboración de los certificados energéticos y para evaluar comparativamente el cumplimiento técnico de los requisitos mínimos de eficiencia energética. El contenido de esta presentación consta de las siguientes secciones. En primer lugar, una introducción. A continuación, una introducción sobre el conjunto de normas para evaluar el rendimiento energético de los edificios ISO y CEN. Después, una explicación de las normas nacionales para hacerlo, y, por último, algunas conclusiones. El contenido. Empecemos por preguntarnos, ¿por qué es importante converger con respecto a la energía? Si analizamos la metodología de cálculo de las formas de energía que intervienen, podremos distinguir entre algunos aspectos importantes. Las definiciones, el método de cálculo real y, por ejemplo, las condiciones exteriores e interiores constituyen los tres elementos que determinan el valor de rendimiento, en kilovatios hora por metro cuadrado, de la respuesta. Si cambiamos las definiciones, cambiará el valor de rendimiento, pero seguiremos teniendo un valor de rendimiento energético, por lo que necesitarás valores de referencia para dar un significado al valor del rendimiento energético. En definitiva, si cambian las definiciones, cambiarás la metodología, cambiarás el significado, y no podrás comparar los resultados, a no ser que sea posible hacer una conversión, por ejemplo, entre los datos climáticos o los factores de ponderación de energía primaria. Pero en general, el mensaje es diferente y no se puede comparar. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el conjunto de normas? Existe un gran número de documentos, y aquí, puedes verlos en su conjunto agrupados por temática y aplicaciones. Esta diapositiva muestra el enfoque modular del modelo que se ha adoptado desde el principio del desarrollo del conjunto de normas allá por 2012. Centrándonos en la temática, podemos distinguir entre 10 normas que se ocupan de las cuestiones generales, 16 normas actualizadas respecto a edificios, 15 normas referentes a calefacción, 4 para refrigeración, 4 de ventilación, una de agua caliente sanitaria, otra de iluminación y 10 de automatización y control de edificios. Esto hace un total de 61 normas, que es el conjunto total actual. También podemos hacer unas normas distintivas con respecto a los temas, por lo que se plantea la siguiente escena. Los procedimientos de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, el preprocesamiento y el postproceso, pero también los procedimientos de medición, los del diseño de edificios, y el sistema de construcción de los componentes. Otros son, los procedimientos de inspección, los procedimientos de evaluación económica, etc. Solo los 3 primeros temas son relevantes para los procedimientos de cálculo, lo que nos lleva a 41 normas. En el siguiente paso, también podemos considerar el comportamiento del usuario típico, o si la norma está dirigida a los reguladores o a los fabricantes de productos o componentes, o a los proveedores, e incluso hay normas que están específicamente escritas para los redactores de normas de rendimiento energético de los edificios, al incluir procedimientos de referencia. Sí, tenemos la aplicación general, pero también tenemos normas acerca del rendimiento energético de los edificios para aplicaciones especiales, tecnologías especiales o situaciones especiales. Filtrando las de la aplicación general, tenemos 10 normas sobre el rendimiento energético de los edificios. Esta selección final es arbitraria, en parte, y depende de la situación, pero es posible continuar el trabajo sobre estas 10 normas seleccionadas. Esto nos lleva a considerar la siguiente ilustración simplificada de cómo estas normas de rendimiento energético de los edificios están interconectadas entre sí. La norma en ISO 52000, parte 1, nos proporciona la agregación y conversión de los consumos en términos de energía primaria utilizada. El consumo de energía, para los diferentes sistemas, solo se puede calcular si se conocen las necesidades de energía para la calefacción, refrigeración,
ventilación, luz, etc. Y para eso, se necesita saber las condiciones de contorno, los datos de entrada y el rendimiento energético global del edificio, lo que proporcionará los valores agregados sobre el rendimiento energético y la conversión a energía primaria. Pero la misma norma también contiene el marco general de la eficiencia energética en los edificios. Así que se podría decir que esta norma general abarca el cálculo de la eficiencia energética de los edificios. La EN ISO 52016, parte 1, nos habla sobre las necesidades de energía para calefacción, y luego tenemos varias normas para describir los sistemas de ventilación, el flujo de aire, los sistemas de distribución y las bombas de calor. Y aquí, tenemos normas importantes recientes, la EN ISO 52003, sobre requisitos y calificaciones, la EN ISO 52018, norma similar sobre los indicadores parciales en el edificio, la envolvente y las necesidades, y la norma europea en 16798. Y, finalmente, tenemos las normas seleccionadas en el preprocesamiento. Las condiciones climáticas constan en la 52010, parte 1, y las condiciones interiores en la EN ISO 16798. Esta selección, por otro lado, tiene sus carencias aún, como varias normas de sistemas, emisiones, calderas, enfriadoras, etc., necesidades de ACS, luz e iluminación y producción fotovoltaica y solar térmica. ¿Y podemos decir que el trabajo ya está hecho? En realidad no, y eso es porque cada una de las normas de eficiencia energética de los edificios permite opciones nacionales específicas. Cada una contendrá una plantilla para estas opciones en un anexo normativo, y se podrán seleccionar las opciones por defecto en cada país. El clima, la cultura, tradición, tipología del edificio, la política y los marcos jurídicos influyen. Algunos ejemplos de esto pueden consultarse en la grabación del seminario web sobre este tema. Una elección que resulta importante hacer es considerar si el cálculo del balance térmico en una zona térmica de un edificio ha de hacerse con acoplamiento térmico, hacia y desde otras zonas térmicas, mediante transmisión térmica y ventilación, o sin él. El cálculo con zonas térmicamente acopladas aumenta significativamente la complejidad del cálculo y el acopio de datos de entrada adicionales. Ahora bien, ¿estos cálculos resultan fiables? Dependiendo del método de cálculo en cada país, el considerar las zonas térmicas térmicamente acopladas o desacopladas será una elección nacional, estando permitido elegir ambos métodos. En las siguientes diapositivas presentamos la categorización de las tablas que da lugar a estas opciones, un factor importante para el cálculo de la elección, en referencia a otras normas que podrían ser medidas. En las 10 normas de rendimiento energético de los edificios, hay un total de 238 tablas u opciones para seleccionar las preferencias. Las aplicaciones que hemos desarrollado se concentran en las 6 primeras categorías, porque las otras no resultan relevantes para el cálculo. Es mejor, en principio, dejar de lado los detalles menos cruciales y concentrarse en los factores importantes y más críticos para desarrollar la primera versión de la herramienta de cálculo. El tipo C es menos crucial. El tipo D solo es pertinente si se refiere al método de cálculo o al tratamiento previo o posterior. El tipo G no es relevante, porque suponemos que se adopta todo el conjunto de normas de eficiencia energética necesarias para calcular el rendimiento. De todo el conjunto de las 10 normas de rendimiento energético de los edificios, se pueden extraer estas 44 tablas, que se refieren a una elección crítica para el cálculo del desarrollo. 5 de ellas resultan decisivas para la herramienta de cálculo. 26 son de carácter político. 2 se refieren a la categorización de los espacios de construcción o servicios. Y 11 son debidas al postprocesamiento. Debemos, de nuevo, advertir que esta categorización y selección contiene inevitablemente elementos subjetivos. Y ahora, para la parte final de esta presentación, conviene abordar algunos ejemplos de las opciones más importantes. Primero, en la especificación del uso del edificio. Después, en los servicios que proporciona el edificio.
También, la valoración de la superficie útil de referencia y, por supuesto, otros factores que afectan a los flujos de energía a tener en cuenta. Algunas opciones son técnicas, otras están relacionadas con la política, y varias opciones están mutuamente relacionadas entre sí. Para la calificación, se supone que todos los servicios están presentes, y tienen el tamaño adecuado para satisfacer las necesidades, tanto para la calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, iluminación, etc. Lo que significa que los cálculos pueden ser utilizados para comparar los edificios entre sí, y contra los puntos de referencia y los requisitos de calidad del edificio. Esto significa que si el sistema está ausente o infradimensionado en el edificio o en una parte del mismo, el rendimiento calculado no será realista y comparable, por lo que en este caso, es extremadamente importante que también se indiquen las molestias que eso supone. Este alto nivel del certificado demuestra que las opciones más importantes a elegir son el conjunto de datos climáticos y las condiciones de uso. Y en el procesamiento de los cálculos, se deben incluir los factores de ponderación de energía primaria y las emisiones de CO2, el procedimiento de cálculo horario preferentemente, y la división del edificio en zonas térmicas. Aquí se pueden ver, en los asteriscos, las opciones que, si son diferentes entre los países, no se pueden comparar directamente. Pero el resultado de la evaluación de la eficiencia del edificio se puede hacer mediante una conversión. En el postprocesamiento de los datos, los factores a destacar son, si la exportación de la electricidad producida in situ se recompensa en el rendimiento energético global, elegir el indicador principal, otras características y especificaciones de los indicadores, y elegir las características parciales clave para los indicadores y las especificaciones de los mismos. Como principales conclusiones, cabe destacar las siguientes. Se han elegido las normas más importantes que valoran la eficiencia energética de los edificios, y, a partir de ellas, las 238 tablas con las opciones nacionales y sus interrelaciones. Todo apunta a que los resultados del proyecto UCERT se han alineado con los estándares del conjunto de normas europeas de eficiencia energética de los edificios. Por último, me gustaría darles a todos las gracias por la atención prestada a esta presentación. Ha sido un placer exponerles la metodología convergente de cálculo de la eficiencia energética en los edificios, desarrollada en el proyecto europeo UCERT, utilizando el conjunto de estándares EN e ISO.